A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a la más grande de las incógnitas. ¿Qué sucede después de la muerte? Desde las civilizaciones antiguas hasta los estudios modernos de experiencias cercanas a la muerte, existe un patrón recurrente, un misterio oculto en textos ancestrales que podrían revelar lo que nos espera más allá del velo de la existencia. Pero, ¿y si te dijera que existen libros antiguos que explican con detalle lo que sucede en el tránsito entre la vida y la muerte? Manuscritos olvidados por el tiempo que contienen descripciones asombrosas sobre los estados del alma, los caminos que atraviesa y los secretos que solo unos pocos iniciados han logrado descifrar. Nos adentraremos en el enigma de estos libros, explorando su contenido, su origen y su impacto en distintas tradiciones espirituales. Descubriremos qué dicen los sabios sobre el proceso de la muerte, cómo la conciencia se desprende del cuerpo y qué revelaciones se han transmitido a lo largo de los siglos sobre el destino del alma. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, sino el compendio de conocimientos esotéricos que han sido preservados y protegidos en los círculos más selectos del conocimiento sagrado. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurre cuando abandonamos este mundo? Desde los albores de la humanidad, el misterio de la muerte ha fascinado a filósofos, místicos y buscadores de la verdad. Diferentes culturas han intentado descifrar lo que ocurre cuando el alma abandona el cuerpo, dejando tras de sí solo un caparazón vacío. Para muchos, la muerte no es un final, sino una transición, un pasaje hacia otra realidad. Uno de los textos más enigmáticos y reveladores sobre este proceso es el Libro de los Muertos, un antiguo compendio egipcio que describe con gran detalle el viaje del alma a través del Duat, el inframundo. Este manuscrito, encontrado en tumbas de faraones y sacerdotes, narra cómo el espíritu debe atravesar múltiples pruebas, enfrentarse a entidades sobrenaturales y demostrar su pureza ante el juicio de Osiris. Los egipcios creían que aquellos que pasaban esta prueba alcanzaban la vida eterna, mientras que los indignos eran devorados por la oscuridad. Pero Egipto no es la única civilización que documentó este tránsito. En el Tíbet, los lamas compilaron un texto igualmente enigmático, el Bardo Todol, conocido en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos. Este manuscrito describe en detalle los distintos estados de conciencia que atraviesa el alma después de la muerte y cómo la percepción del fallecido puede ser moldeada por sus emociones, miedos y deseos. Según esta tradición, el estado intermedio, conocido como bardo, es una oportunidad única para liberarse del ciclo del renacimiento, o por el contrario, caer en una nueva existencia condicionada por el karma acumulado. En la tradición hermética y alquímica, la muerte es vista como una transformación, un proceso similar a la transmutación del plomo en oro. Los antiguos iniciados creían que la muerte no es más que un cambio de vibración, un desprendimiento de las ataduras físicas para alcanzar dimensiones más sutiles del ser. Esta idea también está presente en la obra de filósofos como Platón, quien en su Fedón argumentaba que la verdadera realidad se encuentra más allá de lo material y que la muerte es simplemente el retorno del alma a su origen divino. Incluso en la tradición judeocristiana existen referencias a este tránsito. En la Divina Comedia, Dante describe los reinos del más allá, el infierno, el purgatorio y el paraíso, como reflejos de los estados del alma después de la muerte. En el misticismo judío, el Zohar habla de un proceso en el que el alma debe desprenderse de las capas de impureza acumuladas en la vida terrenal antes de acceder a las esferas superiores. A través de estos textos y doctrinas, podemos encontrar un hilo conductor. La muerte no es el fin, sino un viaje, un tránsito, una prueba que cada uno de nosotros deberá enfrentar tarde o temprano. Y si los antiguos dejaron escritos tan detallados sobre este proceso,
¿Qué secretos podrían revelarnos sobre lo que realmente ocurre cuando cruzamos el umbral? Si la muerte no es el fin, sino una transición, ¿qué sucede exactamente cuando dejamos este mundo? Los textos sagrados, las tradiciones esotéricas y las experiencias cercanas a la muerte parecen converger en una serie de etapas que el alma atraviesa al desprenderse del cuerpo físico. Los antiguos egipcios describían este momento como la apertura del Ka, la energía vital que se desprende del cuerpo y comienza su travesía por el Duat. En el libro tibetano de los muertos, se menciona que la conciencia experimenta un destello de luz pura, la esencia de la realidad última, pero muchas almas no la reconocen y quedan atrapadas en la confusión de su propio ego. Las experiencias cercanas a la muerte modernas han documentado relatos en los que las personas describen una sensación de salir flotando del cuerpo, observando su propia forma física desde arriba, sintiendo una paz profunda, o en algunos casos, terror y confusión. Algunas tradiciones afirman que en este momento se produce un desdoblamiento de los cuerpos sutiles, y dependiendo de la vibración del alma, ésta puede elevarse hacia planos superiores o quedar anclada en la densidad de lo terrenal. Uno de los elementos más recurrentes en las descripciones del tránsito post-mortem es la experiencia del túnel de luz. Este símbolo aparece en múltiples tradiciones, desde el misticismo cristiano hasta el hinduismo. Se dice que es la apertura de un canal energético que conecta el plano físico con dimensiones más elevadas. El libro tibetano de los muertos explica que, en este punto, el alma se encuentra con diferentes manifestaciones de su propia mente. Las almas iluminadas pueden atravesar el túnel y unirse a la conciencia universal, pero las que aún están apegadas a su identidad terrenal pueden rechazar la luz y ser arrastradas a estados intermedios de confusión y sombras. Las antiguas culturas describían un proceso en el que el alma es confrontada con sus propias acciones. En Egipto, el juicio de Osiris consistía en pesar el corazón del difunto en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y el equilibrio. Si el corazón era ligero, el alma podía acceder a la Aru, el paraíso de los justos. Si era pesado, era devorado por Ammit, la devoradora de almas. Curiosamente, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han reportado algo similar. Una revisión panorámica de su vida, donde experimentan sus acciones no solo desde su perspectiva, sino sintiendo el impacto que tuvieron en los demás. Esto sugiere que la muerte no es un escape, sino un momento de revelación, en el que el alma es confrontada con la verdad de su existencia. Pero, ¿qué ocurre después de este juicio? ¿Hacia dónde se dirige el alma? ¿Existen diferentes destinos según su nivel de evolución? Si el juicio del alma es un espejo en el que se reflejan todas nuestras acciones, emociones y pensamientos, entonces, ¿qué viene después? Las antiguas tradiciones nos hablan de diferentes destinos para el alma, determinados por su nivel de evolución y su conexión con la verdad universal. En muchas doctrinas espirituales, la existencia no se divide simplemente en cielo o infierno. En su lugar, se describen múltiples planos de realidad, cada uno con su propia vibración y propósito. Según el budismo tibetano, en el plano terrenal o mundo de los espíritus errantes, muchas almas quedan atrapadas en este nivel debido a sus deseos insatisfechos, sus miedos o sus apegos. Estas entidades pueden permanecer como sombras en el mundo físico, influyendo en los vivos, hasta que encuentran una forma de avanzar. El plano astral inferior, conocido en algunas tradiciones como el Sheol o el bardo inferior, es un lugar donde las almas experimentan la confusión, la fragmentación de su identidad o la repetición de sus traumas.
En términos modernos, algunos lo describen como un estado de purgatorio, donde el alma trabaja a través de sus apegos antes de poder ascender. En las tradiciones gnósticas, los textos herméticos y el misticismo hindú describen planos elevados y reinos de luz, en los que las almas despiertas pueden continuar su evolución. En el libro de los muertos egipcio, este sería el Aaru, el campo de juncos, donde los justos viven en armonía. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quién o qué determina a dónde vamos? Los sabios de todas las tradiciones coinciden en algo. El estado mental y espiritual en el momento de la muerte es crucial. En el budismo tibetano se enseña que el alma experimenta visiones que son manifestaciones de su propia mente. Si se entrega al miedo, puede ser arrastrada a planos oscuros. Si reconoce la luz como su verdadera esencia, se libera del ciclo del sufrimiento. En la filosofía hermética se habla de la ley de vibración. Las almas con pensamientos densos y emociones destructivas descienden a planos más oscuros, mientras que aquellas que han cultivado la sabiduría y el amor ascienden hacia la fuente divina. En el hinduismo, el concepto de karma y dharma define el viaje del alma. Aquellos que han cultivado una vida en armonía con el universo pueden alcanzar moksha, la liberación del ciclo de reencarnación. Aquí llegamos a uno de los mayores enigmas de la existencia. ¿El alma sigue un ciclo infinito de renacimientos o puede alcanzar un estado de iluminación final? Las enseñanzas orientales afirman que la reencarnación es una oportunidad para corregir errores, aprender y evolucionar. El Bhagavad Gita explica que el alma, al igual que una persona cambia de ropa, cambia de cuerpo en cada vida. Pero no todas las tradiciones sostienen esta idea. En el esoterismo cristiano, se menciona la posibilidad de que las almas más elevadas trasciendan a una unión con lo divino, mientras que otras deben seguir aprendiendo en diferentes planos. En el sufismo, se habla de la disolución en el amado, un estado en el que el alma regresa a su origen y se funde con la conciencia universal. Los textos gnósticos describen que aquellos que despiertan a la verdad pueden escapar del arcontado, el sistema de control del mundo material, y regresar a su hogar espiritual. Algunas corrientes esotéricas sugieren que, en el umbral de la muerte, cada alma enfrenta una última elección: ascender y unirse a la conciencia universal, reencarnar para continuar su aprendizaje, quedar atrapada en el plano astral, aferrada a lo que dejó atrás. El libre albedrío sigue siendo un principio clave incluso después de la muerte. La forma en que hemos vivido, amado y comprendido nuestra existencia influye en nuestro destino más allá del umbral. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. Si la muerte es solo una transición, ¿cómo podemos prepararnos para ella en esta vida? Si la muerte no es el final, sino una transición, entonces la forma en que vivimos determina la calidad de ese viaje. No se trata solo de especular sobre lo que vendrá después, sino de cultivar nuestra conciencia ahora mismo para que, cuando llegue el momento, estemos preparados. Las tradiciones esotéricas coinciden en que el peso de nuestras emociones, apegos y acciones nos sigue más allá de la muerte. En el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, se menciona que la confusión después del fallecimiento proviene del estado mental con el que partimos. Para evitar ser arrastrados por el miedo o el apego, debemos limpiar nuestra energía en vida. Algunas prácticas para la purificación del alma pueden ser: meditación diaria. Cultivar la presencia y la claridad mental nos ayuda a reconocer la realidad sin miedo cuando llegue la transición. Liberación de cargas emocionales. El perdón, tanto a otros como a nosotros mismos, es esencial para no quedar atrapados en emociones densas. Prácticas de desapego.
Reflexionar sobre la impermanencia nos ayuda a soltar el miedo a perder lo que creemos poseer. En los textos herméticos y en muchas filosofías místicas, se nos dice que el mayor error del ser humano es identificarse solo con su cuerpo y su ego. Al expandir nuestra conciencia, comenzamos a experimentar una realidad más allá de lo físico, lo que nos prepara para lo que vendrá después. Formas para expandir la conciencia serían exploración de sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo. Algunos estudiosos del esoterismo practican estas técnicas para familiarizarse con los estados de conciencia más allá del cuerpo físico. Visualización de la muerte como una transformación, no un final. En muchas culturas se realizan meditaciones en las que uno imagina su propio fallecimiento como una manera de prepararse espiritualmente. Estudio de textos sagrados. Desde el libro de los muertos egipcio hasta las enseñanzas gnósticas, cada tradición tiene mapas del más allá que pueden servir como guía. El mayor secreto revelado por los sabios es que nuestra vida diaria ya es parte del viaje del alma. La muerte no es una separación abrupta de la existencia, sino la continuación natural de nuestro estado de ser. Por lo tanto, si queremos una transición armoniosa, debemos empezar a vivir con mayor conciencia y alineación espiritual ahora. Existen algunos principios para una vida con propósito y alineada. Por ejemplo, acciones con intención. Cada elección que hacemos, cada palabra que decimos y cada pensamiento que cultivamos deja una huella en nuestra energía. Conexión con lo divino, ya sea a través de la oración, la meditación o el servicio a los demás. Fortalecer nuestra relación con la divinidad nos ayuda a recordar nuestra verdadera naturaleza, servicio y compasión. El amor incondicional es la vibración más elevada y actúa como un pasaporte a los planos más altos después de la muerte. En muchas tradiciones se considera que el momento de la muerte es una oportunidad sagrada, el instante en que el alma puede despertar a su verdadera naturaleza. Algunas culturas enseñan rituales y prácticas para ayudar a los moribundos en este proceso, asegurando que crucen con paz y claridad. Algunos puntos a tener en cuenta para prepararnos espiritualmente para la muerte. Mantener la conciencia en el último aliento. Muchas filosofías espirituales enseñan que el estado mental en el momento de la muerte influye en el destino del alma. Guiar a otros en su transición. Acompañar a un ser querido en su partida con amor y serenidad puede ayudar a que su alma se libere del miedo. Crear un espacio sagrado para el tránsito. En diversas culturas, el entorno en el que una persona fallece es preparado con incienso, oraciones y palabras de guía para facilitar su viaje. La verdadera enseñanza de estos textos sagrados es que aprender a morir es, en esencia, aprender a vivir. Cuando comprendemos que la muerte no es el fin, sino un cambio de estado, empezamos a vivir con más conciencia, con más amor y con menos miedo. Ahora, la pregunta queda en ti. ¿Cómo eliges prepararte para el mayor viaje de todos? A lo largo de la historia, los sabios de distintas tradiciones han intentado descifrar el misterio supremo. ¿Qué sucede después de la muerte? Algunos han dejado mapas detallados, otros han transmitido metáforas y enseñanzas ocultas, pero todos coinciden en algo fundamental. No se trata de la muerte, sino de cómo vivimos. Si la muerte es una transición, un despertar o una liberación, entonces la clave no está en temerle, sino en prepararnos. No es el fin, sino una transformación, un umbral que todos cruzaremos. Y la verdadera pregunta no es ¿qué hay más allá?, sino cómo elegimos cruzarlo.
Cuando aceptamos la muerte como parte del camino, la vida cobra un significado más profundo. Nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones, de nuestras emociones, de la energía que dejamos en el mundo. Comprendemos que cada día es una oportunidad para alinearnos con nuestra esencia, para elevar nuestra conciencia y para vivir con mayor plenitud. Los textos sagrados nos enseñan que quien muere en paz, vive en paz, que quien trasciende el miedo a la muerte, trasciende el miedo a vivir, y que la clave para una transición armoniosa no está en el último aliento, sino en cómo respiramos cada instante de nuestra existencia. Ahora que has descubierto estas enseñanzas ancestrales, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si la muerte no existiera o comenzarás a preparar tu espíritu para cuando llegue el momento? ¿Seguirás atrapado en lo superficial o buscarás elevar tu conciencia para que, cuando el velo se descorra, estés listo para recibir la verdad con serenidad y sabiduría? Recuerda, la muerte no es el final, sino el gran despertar. Si este conocimiento ha resonado contigo, comparte este mensaje con quienes buscan respuestas. Suscríbete para seguir explorando los secretos ocultos del universo y deja tu comentario. ¿Qué crees que sucede después de la muerte? ¿Estás preparado para descubrirlo?